¿Qué secretos esconde la fábrica de guitarras más legendaria del mundo? Si alguna vez te has preguntado cómo nace una guitarra eléctrica Gibson, la misma que usan íconos del rock y el blues, prepárate porque hoy vamos a entrar al corazón de su proceso de fabricación. Lo que vas a ver no está en los catálogos ni en los conciertos. Aquí se revelan técnicas que han permanecido ocultas por décadas. ¿Realmente siguen haciéndolas a mano? ¿Qué tipo de madera usan para lograr ese sonido inconfundible? Quédate, porque la historia que hay detrás de cada Gibson es más compleja, artesanal y sorprendente de lo que imaginas. Todo comienza en silencio. Antes de que una sola nota suene, antes de que las cuerdas vibren o la pintura brille bajo las luces de un escenario, hay una decisión fundamental que definirá el alma de la guitarra: la elección de la madera. En la fábrica de Gibson, este proceso no es industrial, es casi espiritual. La madera no se escoge al azar, ni se compra por toneladas genéricas. Cada lote de materia prima es evaluado con criterios que rozan la obsesión. Se utilizan principalmente 3 tipos de madera: caoba, arce y palo de rosa. La caoba, proveniente de regiones específicas de América Latina o África, es la base del cuerpo y el mástil en muchos modelos. Su densidad y resonancia aportan profundidad, calidez y sustain. El arce, por otro lado, suele usarse para la tapa superior de la guitarra. Es una madera más dura, con un grano visualmente atractivo que reacciona espectacularmente a los tintes y acabados. Y el palo de rosa, usado en el diapasón, brinda una textura suave y un tono redondo que los guitarristas aman desde el primer toque. Pero no basta con tener la especie correcta. Cada pieza es revisada visualmente y táctilmente por expertos. ¿Tiene vetas rectas? ¿Hay nudos que comprometan la estructura? ¿Está equilibrada en peso? En muchos casos, se descartan maderas que para cualquier otro fabricante serían aceptables. Gibson busca maderas con carácter, con una historia, con una respuesta acústica específica. Este proceso, lejos de ser automático, es completamente humano. Además, la madera debe haber sido secada durante años, muchas veces de forma natural. Esto elimina la humedad interna, evita deformaciones futuras y garantiza que la guitarra no se deforme con los cambios de temperatura o humedad. El secado lento es una de las razones por las que las Gibson envejecen bien y suenan mejor con el tiempo. Una curiosidad poco conocida es que los técnicos de Gibson a veces golpean ligeramente las piezas con los nudillos para escucharlas. Así detectan si hay resonancia, si la madera vibra con musicalidad o si suena muerta. Ese pequeño golpe puede determinar si una pieza se convertirá en el cuerpo de una Les Paul o si simplemente será rechazada. En esta etapa se decide también el destino estético de cada guitarra. Si una tapa de arce tiene un patrón flameado especialmente hermoso, es reservada para los modelos de gama alta o ediciones limitadas, las que no tienen ese aspecto visual impactante, pero sí excelentes propiedades acústicas. Se usan para modelos con acabados opacos o cubiertos. Así, cada fragmento de madera encuentra su propósito ideal. Lo que muchos no saben es que la fábrica también tiene un archivo de maderas seleccionadas, como si fueran vinos añejos esperando el momento perfecto. Algunas piezas especiales se almacenan durante años antes de usarse, esperando el diseño adecuado, el proyecto exacto o el lanzamiento conmemorativo que merezca esa materia prima. Este nivel de exigencia en la selección de la madera no solo busca calidad sonora, sino también longevidad. Una guitarra bien construida con los materiales correctos puede durar generaciones. Y esa es precisamente la intención de Gibson: crear instrumentos que sobrevivan al tiempo, que pasen de padres a hijos, que acumulen historia en cada golpe, en cada rasguño y en cada acorde. Todo lo que viene después, el corte, el ensamblado, el acabado, la electrónica, depende absolutamente de esta primera decisión. Por eso en la fábrica Gibson, la selección de la madera no es el inicio del proceso, es el alma del instrumento. Una vez que la madera ha sido cuidadosamente seleccionada, comienza una de las transformaciones más fascinantes dentro de la fábrica Gibson: convertir un bloque de madera en el cuerpo de una guitarra eléctrica. Aquí la precisión milimétrica se mezcla con la tradición artesanal, y cada corte tiene consecuencias en el sonido, la forma y la identidad final del instrumento. Todo comienza con el trazo del diseño sobre la madera. Aunque hoy se utilizan sistemas CNC, control numérico computarizado para el corte, los planos y medidas siguen siendo fieles a los modelos clásicos de Gibson, algunos de ellos desarrollados hace más de 70 años. El cuerpo de una Les Paul, una SG o una ES335 no se improvisa. Cada curva, cada contorno, cada bisel está diseñado para maximizar tanto la estética como la ergonomía del músico.
Una vez definida la silueta, entra en acción el sistema CNC. Este robot de precisión es capaz de tallar la forma básica del cuerpo con una exactitud quirúrgica. Pero, y aquí está el detalle importante, el proceso no termina ahí. Al contrario de lo que muchos creen, Gibson no se limita a apretar un botón y dejar que las máquinas hagan todo el trabajo. El cuerpo recién cortado pasa directamente a las manos de artesanos que lo inspeccionan, corrigen imperfecciones y continúan el trabajo de manera completamente manual. El contorno del cuerpo es suavizado a mano con lijas especiales. Las cavidades para los micrófonos, los controles de volumen y tono, e incluso las cámaras de alivio de peso, en algunos modelos, se ajustan con sumo cuidado. Estas cámaras internas no solo hacen más cómoda la guitarra, sino que también alteran ligeramente su tono, aportando mayor resonancia o un sonido más abierto, dependiendo del diseño. Uno de los pasos más cruciales es la unión entre el mástil y el cuerpo. A diferencia de muchas guitarras de gama media que utilizan mástiles atornillados, las Gibson emplean la técnica de mástil encolado, set neck. Esta decisión no es estética, sino sonora. Al encolar el mástil directamente en el cuerpo, la vibración de las cuerdas se transmite mejor, resultando en un sustain más largo y una mayor riqueza armónica. Este proceso requiere un nivel de precisión absoluto. La unión debe ser sólida, pero también perfectamente alineada, o la afinación y la tocabilidad del instrumento se verán comprometidas. Cada cuerpo es luego prensado durante horas, mientras el pegamento especial fragua y crea una unión permanente. No hay segundas oportunidades aquí. Un error mínimo puede condenar la pieza entera. Es en este punto donde la guitarra empieza a adquirir su alma. Ya no es solo madera tallada, es una estructura sólida, lista para resonar. Además, en los modelos que lo requieren, se procede a pegar la tapa de arce sobre el cuerpo de caoba. Esta tapa no es solo decorativa, tiene un impacto directo en el tono. El arce añade brillo y ataque, equilibrando la calidez natural de la caoba. Gibson fue pionera en combinar estos dos tipos de madera, y es una de las razones por las que sus guitarras tienen un sonido tan característico. Una vez completado este paso, el cuerpo es inspeccionado nuevamente. Se revisa el contorno, el grosor, la simetría, la firmeza de las uniones y hasta el más mínimo defecto superficial. Las imperfecciones se corrigen a mano, con herramientas tradicionales, como limas, lijas y cuchillas. Aquí no hay atajos. Este es uno de los momentos más especiales dentro del proceso de fabricación, cuando el instrumento empieza a existir físicamente. Ya no es solo una pieza de madera con potencial, sino un cuerpo real de guitarra Gibson, con forma, peso y estructura definida. Lo más fascinante es que, aunque miles de guitarras salen de esta fábrica cada año, no hay dos cuerpos exactamente iguales. Las vetas de la madera, las pequeñas variaciones en el lijado manual y las decisiones sutiles de cada artesano hacen que cada unidad tenga una personalidad única. Y así, entre máquinas de alta precisión y manos expertas que han repetido este proceso durante décadas, el cuerpo de la Gibson cobra vida, esperando ser pintado, armado y, finalmente, hecho sonar. Si el cuerpo de la guitarra define su presencia y carácter, el mástil es sin duda su alma. Es la parte del instrumento que está en contacto constante con el músico, donde nacen los acordes, los solos, la expresión. Y por eso en la fábrica de Gibson, la fabricación del mástil es una de las fases más delicadas, exigentes y meticulosas de todo el proceso. La mayoría de los mástiles Gibson están hechos de caoba, una madera estable, resistente y con un tono cálido que se ha convertido en un estándar de la marca. Se inicia con un bloque sólido que será cuidadosamente tallado y moldeado, no solo para ajustarse al cuerpo de la guitarra, sino para adaptarse a la mano del músico. El grosor, el radio del diapasón y el perfil del mástil, ya sea en forma de C, D o slim taper, se definen con una precisión quirúrgica, ya que cualquier mínima variación puede cambiar por completo la experiencia al tocar. Una de las primeras tareas es el encolado del headstock, o pala, esa parte superior que lleva el logo de Gibson y las clavijas de afinación. Muchas de estas palas llevan una inclinación precisa, generalmente de 17 grados, que ayuda a mejorar la tensión de las cuerdas y el sustain del instrumento. Este ángulo es tan específico que requiere herramientas diseñadas exclusivamente para esta operación. Y aunque algunos lo consideran un punto débil estructural, en Gibson lo mantienen por una razón: el sonido. Esa inclinación aporta resonancia adicional que los músicos reconocen al instante. Después viene el momento de preparar el canal central donde irá incrustada el alma, truss rod, una barra metálica ajustable que permite corregir la curvatura del mástil con el paso del tiempo. Esto es crucial porque la tensión de las cuerdas, los cambios de temperatura y la humedad pueden alterar la forma del mástil.
Gracias a esta pieza interna, la guitarra puede mantenerse perfectamente calibrada incluso después de años de uso. Luego se pasa a una etapa extremadamente detallada, la colocación del diapasón. Aquí es donde se incrustan los trastes, se marcan las posiciones de las notas y se aplican los famosos inlays, esas figuras decorativas que adornan el mástil, como los puntos, trapezoides o bloques nacarados. El diapasón suele ser de palo de rosa o ébano, maderas densas y lisas que permiten un deslizamiento suave y una respuesta precisa al tocar. Colocar los trastes es un trabajo manual, pieza por pieza. Se utiliza un pequeño martillo de goma para insertarlos con el ángulo y la presión adecuados. Una vez instalados, se liman, se nivelan y se pulen para asegurar que todos tengan la misma altura. Esto garantiza que no haya trasteos indeseados ni puntos muertos al tocar. En la fábrica de Gibson incluso se usa tecnología láser para verificar la nivelación, pero el acabado final siempre lo hace un luthier con experiencia. El toque humano sigue siendo insustituible. Cada mástil también pasa por un proceso de redondeo y lijado a mano. Esta es una parte especialmente artística del trabajo. No hay una sola máquina que pueda reproducir exactamente la sensación del mástil de una Gibson original. Los artesanos confían en sus manos, en el tacto, en la intuición que han desarrollado tras años de trabajo. Porque una guitarra no solo debe sonar bien, debe sentirse bien. Antes de ser ensamblado al cuerpo, el mástil se somete a una serie de pruebas de resistencia y alineación. Se verifica que no haya torsión, que la unión con el cuerpo sea perfecta, que la curvatura del diapasón sea la correcta y que la acción de las cuerdas sea confortable. Cualquier desviación, por mínima que sea, puede afectar toda la ejecución del instrumento. Este nivel de exigencia en la construcción del mástil es una de las razones por las que tantas leyendas han confiado en Gibson durante décadas. Desde Jimmy Page y B.B. King hasta Zakk Wylde y Gary Moore, todos han sentido esa conexión mágica con el mástil de su guitarra, porque en cada uno de ellos hay una historia construida con paciencia, con precisión y con respeto absoluto por la música. En resumen, el mástil no es solo una pieza de madera más, es el punto de contacto entre el músico y el alma del instrumento. Es donde las emociones se transforman en acordes. Y en Gibson lo tratan como lo que es, el eje vital de una leyenda. Una vez que el cuerpo y el mástil han sido ensamblados con precisión, la guitarra entra en una de las etapas más visuales y sensoriales de todo el proceso, el acabado. Este no es simplemente un paso cosmético, es una combinación de ciencia, tradición y arte que define no solo la estética del instrumento, sino también su sonido, su durabilidad y su conexión emocional con el músico. En muchas fábricas modernas se aplican recubrimientos gruesos de poliéster o poliuretano que sellan la guitarra de forma rápida y rentable. Pero Gibson sigue apostando por un método mucho más lento, costoso y complejo: el uso de laca de nitrocelulosa. Este tipo de acabado, utilizado desde mediados del siglo XX, tiene una cualidad especial. Permite que la madera respire, es decir, la laca no encapsula el instrumento como un plástico, sino que se adhiere con finas capas que permiten que la vibración y la resonancia se desarrollen con mayor libertad. El proceso inicia con un lijado meticuloso a mano para dejar la superficie perfectamente lisa. Luego se aplica un sellador que cierra los poros de la madera. Después viene una de las decisiones más importantes del proceso: elegir el color. Aquí se define la personalidad visual del instrumento. ¿Será un Cherry Sunburst como las clásicas Les Paul de los años 50? ¿Un Tobacco Burst? ¿Un Gold Top? ¿Un Pelham Blue? Cada color tiene su historia, su legado, su momento en la cultura musical. Pero lo más impresionante es que muchos de estos acabados se aplican a mano, con pistolas de aire y técnicas artesanales. No es raro ver a un técnico rociando cuidadosamente la guitarra, capa por capa, moviéndose alrededor del instrumento como si estuviera pintando una escultura viva. La forma en que se aplica el color afecta el reflejo de la luz sobre las vetas de la madera, y eso determina si una tapa flameada resalta como fuego o se ve más sutil. Una vez aplicado el color, comienza el proceso de lacado. Se aplican entre 8 y 12 capas de nitrocelulosa, cada una más delgada que una hoja de papel. Entre capa y capa, la guitarra se deja secar durante horas, a veces días, y luego se lija cuidadosamente para evitar burbujas, imperfecciones o acumulaciones. Este proceso puede tardar varias semanas, y aunque parezca un detalle menor, es una de las razones por las que las guitarras Gibson mejoran con los años. Con el tiempo, la nitrocelulosa se desgasta de forma natural,
permitiendo que la madera vibre aún más libremente. De hecho, muchas Gibson antiguas tienen ese craquelado en el acabado que los coleccionistas valoran tanto. No es un defecto, es historia. Después del lacado, la guitarra entra en la etapa de pulido. Aquí varias personas se encargan de darle ese brillo espejo que caracteriza a los modelos Gibson. Se utiliza una mezcla de máquinas y trabajo a mano, con paños de microfibra y compuestos especiales que eliminan cualquier imperfección microscópica. El resultado final es tan brillante que literalmente puedes verte reflejado en la superficie. Pero el acabado no es solo brillo, es protección. Una buena laca protege a la guitarra de la humedad, los golpes, el sudor y los cambios de temperatura. Por eso este proceso no puede apresurarse. Una mala aplicación arruina no solo la estética, sino también la integridad del instrumento. Y luego está el componente emocional. Cuando un músico ve una guitarra Gibson por primera vez, lo que lo enamora no siempre es el sonido, sino la apariencia, el color, el brillo, la forma en que la luz se refleja en las vetas del arce. Esa primera impresión visual puede ser tan poderosa como el primer acorde. Es lo que transforma una guitarra en un objeto de deseo. Por eso, en esta etapa, Gibson no fabrica instrumentos, fabrica íconos. Cada acabado, cada tono de color, cada capa de laca es una firma visual que hace que una guitarra se reconozca desde el otro lado del escenario. Aquí no se pinta madera. Aquí se viste a la leyenda. Después de semanas de trabajo artesanal, de cortes milimétricos, lijado, ensamblado y capas de acabado meticulosamente aplicadas, la guitarra aún no está completa. Le falta lo que muchos consideran el corazón del sonido Gibson, su sistema eléctrico. Porque aunque la madera determina la resonancia y el sustain, es la electrónica la que transforma la vibración de las cuerdas en puro poder sonoro. En esta etapa, entramos en el mundo invisible del instrumento. Detrás del brillo de la laca y la forma elegante del cuerpo, se esconde un circuito de conexiones cuidadosamente diseñado para producir un tono icónico que ha marcado la historia de la música durante décadas. Todo comienza con la instalación de los famosos micrófonos humbucker, una innovación creada por Gibson en los años 50 para resolver un problema que atormentaba a los guitarristas de la época, el ruido. A diferencia de las pastillas de bobina simple, los humbuckers utilizan dos bobinas opuestas para cancelar interferencias, lo que resulta en un sonido más limpio, con más cuerpo y mucha más fuerza. Este diseño revolucionó el mundo de la guitarra eléctrica y aún hoy sigue siendo el alma de modelos como la Les Paul Standard, la SG o la Explorer. Pero en Gibson, estos micrófonos no se ensamblan de forma automatizada. Cada cápsula se enrolla con precisión utilizando máquinas calibradas manualmente, y luego se prueba una por una para asegurar que tengan el equilibrio perfecto entre salida, claridad y calidez. Muchas veces, los micrófonos se emparejan a mano según su respuesta tonal para que cada set funcione como una unidad armónica. Una vez que se han seleccionado los micrófonos, comienza la parte más delicada, el cableado interno. En lugar de usar placas preensambladas o conexiones impresas como hacen muchas marcas, Gibson mantiene la técnica tradicional del cableado punto a punto. Esto significa que cada componente, potenciómetros, capacitores, selectores, jacks, se conecta manualmente soldando los cables uno por uno, a mano, con estaño y precisión quirúrgica. ¿Y por qué hacerlo así, si es más lento y costoso? Porque este tipo de cableado permite mayor control sobre la calidad, evita pérdidas de señal y, sobre todo, preserva la pureza del tono. No hay caminos innecesarios ni interferencias internas, solo una conexión directa y confiable entre las cuerdas y el amplificador. Incluso los potenciómetros de volumen y tono que Gibson utiliza han sido cuidadosamente seleccionados por su respuesta. Algunos modelos clásicos usan capacitores Orange Drop o incluso réplicas exactas de los componentes que se usaban en los años 50, todo para recrear esa sensación vintage que los músicos persiguen con tanto fervor. El selector de pastillas también tiene un papel clave. Dependiendo del modelo, puede ser de 3 o 5 posiciones y permite cambiar entre el micrófono del mástil, el del puente o combinarlos. Esta simple palanca, que muchos subestiman, es en realidad una herramienta poderosa para esculpir el sonido. Desde tonos suaves y cálidos hasta distorsiones agresivas y llenas de ataque, el circuito está diseñado para responder de forma inmediata y musical. Cada soldadura se revisa visualmente, se prueba eléctricamente y se valida antes de cerrar el compartimiento trasero de la guitarra. Y si algo no suena perfecto, se vuelve a abrir, se corrige y se vuelve a probar. Porque en esta etapa, la diferencia entre una guitarra común y una Gibson se
puede medir en milisegundos de respuesta, en matices armónicos, en la riqueza del sustain. Este proceso termina con una primera conexión a un amplificador. Es un momento casi sagrado. Técnicos con oído entrenado hacen sonar la guitarra por primera vez. Verifican que todo esté funcionando como debe y confirman que el instrumento tenga ese Gibson tone que tantos guitarristas reconocen de inmediato. Es un sonido grueso, redondo, con ataque poderoso y una calidez que no se puede falsificar. Y lo más impresionante, a pesar de toda la tecnología moderna, cada Gibson sigue teniendo alma propia. Dos guitarras fabricadas el mismo día, con los mismos materiales, pueden sonar ligeramente distintas. Eso es parte de su magia. Y gran parte de esa diferencia nace aquí, en esta etapa, entre cables, soldaduras y detalles invisibles al ojo, pero no al oído, porque en Gibson el sonido se construye a mano, después de semanas de trabajo meticuloso. Tras combinar madera seleccionada a mano, cortes de precisión, lacas aplicadas capa por capa y un sistema eléctrico artesanalmente soldado, podrías pensar que la guitarra está lista para empacarse y salir al mundo. Pero en Gibson nada se da por terminado sin una última y rigurosa prueba de fuego. El control de calidad. Y no se trata de una revisión superficial, sino de una serie de exámenes detallados, auditivos y táctiles que solo las guitarras de más alto nivel deben superar. Cada instrumento pasa primero por un proceso de inspección visual minucioso. Aquí, especialistas formados específicamente en esta tarea revisan cada milímetro del cuerpo y el mástil en busca de imperfecciones. Se examinan las uniones, los bordes, el acabado, el pulido, el encastre del hardware y la correcta instalación de cada componente. Un pequeño rayón o una burbuja en la laca puede significar que la guitarra no pase esta etapa. En Gibson no se permite que un solo detalle arruine la experiencia del músico, pero la parte más importante viene después, la prueba funcional. Aquí, músicos de planta, sí, verdaderos guitarristas profesionales, se encargan de probar cada guitarra como si estuvieran a punto de subir al escenario. Se conectan a amplificadores, se revisa la respuesta de las cápsulas, el tono en cada posición del selector, el rango del volumen y del tono, la calidad del sustain y la estabilidad de la afinación. Uno de los aspectos que más se cuida en esta etapa es la acción de la guitarra, es decir, la altura de las cuerdas respecto al diapasón. Esta medida debe ser lo suficientemente baja para que el instrumento sea cómodo de tocar, pero lo bastante alta para evitar trasteos o zumbidos. Ajustar esto requiere una combinación de experiencia, herramientas especializadas y, sobre todo, oído, porque no basta con que la guitarra se vea bien, debe sentirse y sonar perfecta. También se revisa la entonación, que garantiza que las notas estén afinadas a lo largo de todo el mástil. Una guitarra mal entonada puede sonar bien en los primeros trastes y desafinada en los últimos, lo cual es inaceptable. Por eso se afina cuerda por cuerda, traste por traste, y se ajustan individualmente las selletas del puente para asegurar una afinación exacta en todo el instrumento. Después de estas pruebas técnicas, algunas guitarras pasan por una última revisión estética. Aquí se corrigen detalles menores, como huellas, restos de laca o ajustes mínimos del hardware. Luego, y solo entonces, se les coloca el número de serie, el logo final y el certificado de autenticidad. En ese momento, la guitarra deja de ser una pieza en proceso y se convierte oficialmente en una Gibson. Pero hay algo que pocos saben. No todas las guitarras sobreviven esta etapa. Algunas, por mínimas imperfecciones estructurales o electrónicas que no pueden corregirse sin comprometer el instrumento, son rechazadas y destruidas o desmontadas para reutilizar sus partes. Gibson prefiere perder una unidad a poner en circulación una guitarra que no cumpla con sus estándares. Esa política, aunque costosa, es una de las razones por las que su reputación se ha mantenido durante generaciones. Finalmente, la guitarra es cuidadosamente empacada en su estuche rígido, protegida con materiales especiales e identificada con un código que indica el modelo, la fecha de fabricación y la planta de origen. Algunas irán directamente a tiendas especializadas, otras viajarán a manos de músicos profesionales, coleccionistas o nuevos guitarristas que están a punto de tocar su primera Gibson. En todos los casos, lo que llega a sus manos no es solo una guitarra, es una pieza de historia, una obra artesanal, una leyenda viva, porque en Gibson no se fabrican productos en serie, se construyen instrumentos con alma, probados por humanos, ajustados por oído y nacidos para hacer música. Y solo cuando esa última nota resuena perfectamente, la guitarra está lista para salir al mundo. Cada guitarra Gibson guarda una historia, no solo por
cómo suena, sino por cómo fue hecha, paso a paso, por manos que entienden que esto no es solo madera ni cables, es arte que vibra. Y ahora que ya sabes todo lo que hay detrás de una Gibson, ¿no te dan más ganas de escucharla, tocarla o tener una algún día? Si este viaje por dentro de la fábrica te sorprendió, suscríbete para no perderte más historias increíbles de cómo se hacen las cosas que marcan nuestra vida. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue la parte que más te impresionó? ¿Qué otro instrumento te gustaría ver desde adentro? Nos vemos en el próximo video. Esto es Así se hace.